Hola hermanos, estamos en el cuarto día de nuestro ayuno cuaresmal y tenemos que tener claro que estamos lidiando una batalla. Esta expresión en estos tiempos que se oyen hablar en las noticias de guerra no nos sonará extraña, pero es la real condición del hombre en la tierra. Dice el libro de Job que la vida del hombre en la tierra es la de un soldado que cumple su servicio. Jesús, precisamente, antes de entrar en su pasión, le dijo a sus discípulos: el que tenga espada, que venda su manto; el que no tenga espada, que venda su manto y compre una. Lucas 22:36. Y otra expresión bélica de Jesús en el Evangelio es aquella de que el reino de los cielos sufre violencia, y solo los violentos, es decir, los que se esfuerzan, los que están dispuestos a empuñar la espada, son los que arrebatan ese reino de los cielos. Obviamente no se refiere nuestro Señor a la violencia física contra el hombre. Su vida pacífica lo demuestra. Jesús nos enseña en su palabra precisamente: amad a vuestros enemigos, orad por los que os persiguen, haced el bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. El discurso de la montaña, Mateo capítulo 5. Un mensaje más pacifista no existe. Pero Jesús nos advierte algo: que estamos lidiando una batalla, una guerra. Y Él ha venido precisamente a liberarnos de las obras del diablo, de la opresión y la esclavitud del diablo. Ha venido a deshacer las obras del maligno. Y por tanto, esta guerra, hay que dejar claro, no es ni entre Dios y el diablo, porque jamás el diablo se va a poder poner en el mismo lugar de Dios. Una criatura no puede luchar contra su creador, ¿verdad? Jamás podrá vencerlo. Así que, ¿entre quién es esta guerra de la que estamos hablando? El capítulo 12 del Apocalipsis, vemos la visión de San Juan, el evangelista, que ve que se lidia una batalla al final de los tiempos, y utiliza la imagen del dragón que quiere y declara la guerra contra los hijos de Dios, contra los que guardan los mandamientos de Dios y dan testimonio de Jesús. Así dice el libro del Apocalipsis, capítulo 12. Es decir, a Satanás, a quien ha declarado la guerra, es a los hijos de Dios. Y queda por tanto claramente establecido que esta guerra es una guerra espiritual, únicamente entre el demonio y el hombre, la criatura. Y solamente los que se decidan a empuñar las armas que Jesús ha dejado tomarán parte del reino de Dios. Pues nos guste o no, estamos en una guerra espiritual sin tregua. San Pablo nos lo deja meridianamente establecido en su carta a los Efesios, el capítulo 6, versículos 10 al 18 de la carta a los Efesios es fundamental para entender lo que estamos diciendo. Dice San Pablo: tomad por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, en el aire. Por tanto, tomad la armadura de Dios,
para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de la justicia. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, suplicando al Espíritu. Interesante, ¿no? Esa expresión de tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y precisamente es lo que quiero subrayar a todos los hermanos que estamos en esta batalla espiritual, lidiándolo en este ayuno. Un arma poderosa durante estos días es la palabra de Dios. Ella es el arma poderosa, la espada del Espíritu, como dice San Pablo. Y esta palabra de Dios tiene que ser nuestro alimento principal durante todo este ayuno y esta cuaresma. Jesús dice: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Así que en todas las prácticas de piedad que hagamos en estos días, nuestro rosario a la Virgen, nuestra coronilla a la misericordia, nuestros ratos de adoración eucarística, el ir a la Santa Misa, todas las oraciones que hagamos, todos los actos de piedad, meditar la pasión del Señor, que todo esté bien fundamentado en la palabra de Dios. De ahí es donde sacamos fuerza para empuñarla contra el enemigo, hermanos. Dice, y termino esta frase, la carta a los Hebreos: la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. No sé cómo les ha ido hasta ahora en este cuarto día, pero si por casualidad les ha pasado como a mí, que hemos experimentado muchas batallas, cosas que se dañan, dificultades en la hora de trabajar, imprevistos, contratiempos, tantas cosas, hermano. Saber que la batalla no es contra nadie, no es nadie quien te hiere, no es nadie quien te agobia, no es nadie quien va contra ti. La batalla es con el enemigo. A las almas hay que mirarlas con los ojos de Jesús. Pedirle al Señor durante estos días: Señor, que yo mire con tus ojos, que yo hable con tu boca, que mi tono de voz sea tu tono de voz, que mi obrar sea como tú obrarías, mis movimientos sean los tuyos, que seas tú, Jesús, en mí. Jesús, ven, ayuna en mí, ven tú y vive en mí. Como hemos aprendido y estamos aprendiendo en esto de la divina voluntad. Hermanos, ánimo, que Dios les bendiga, que tengan un buen día, que sigamos en la batalla, que no se desanimen y agarrados de la palabra de Dios.